Buenas noches, chicos. ¿Sí me escuchan, chicos? Buenas noches, profe. Buenas, chicos. Buenas noches, profe. Buenas. 5 minutitos esperemos que se nos una el resto. Sí, muchas gracias. Chicos, buenas noches. Bueno, yo creo que empezamos. Solo denme un segundito. Profe, buenas noches. Ahí creo que estaba medio oscuras. ¿Cómo han pasado, chicos? ¿Todo bien? ¿Qué tal su fin de semana? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no me cuentan. ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Festejaron con sus mamás? Sí, todo tranquilo, gracias a Dios. Se me Qué sacó bueno. a dar una vuelta, saliendo de lo rutinario, a otros lados. Verdad, verdad. Me alegra, chicos. A ver, tomo lista rapidito. Sí, Julia Álvarez. ¿Estamos? ¿No está? No está. Mayra Armijos, Carolina Armijos. Presente, profe. Ya, Natalie Ocapiña. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. María Emilia Ávila. Presente, profe. Ya. Elsa Delgado. ¿Sí está? ¿Elsa? No está Elsa, ¿no? No está. Está Elsa. Ya. Andrea Mendoza. Profe, buenas noches. Buenas noches. Ya, Presente. Profe, por favor, claro. quería excusarme de estar con la cámara apagada. Lo que pasa es Ya. que estoy con permiso
médico y estoy con reposo, pero no quiero faltar a las clases, entonces estoy atendiendo así las clases, sí. Sin problema. No hay Gracias, problema, profe. Blanca. Ya, Andrea. Blanca del Rocío Quispi. Presente, profe. Buenas noches. Buenas. David Urgilés. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Verónica Paulina Valencia. ¿No está? Sí, Ya, presente, profe. así está. Ya, y Hans. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ya, chicos, entonces ya está. Déjenme compartir pantalla nada más. Profe, Sí, claro. tomo lista. Está un poquito tarde. Sí, Elsa ya. Delgado. Elsa, deme un minutito, ya tomé. Elsa, ya. Ok. Ya, listo. Ya, entonces, sí ven, sí están viendo mi pantalla, chicos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, a ver. em, Nos habíamos quedado en la clase anterior en la clasificación de las sociedades. Estas dos clases sí van a ser, como les decía anteriormente, teóricas, sí, hasta que nos pongamos ya a hacer los ejercicios. Sí necesitamos conocer un poquito más de la parte teórica, ¿sí? Entonces esta también va a ser un poco de exposición. En cuanto a la clasificación de sociedades, habíamos visto que está en el artículo 2 de la Ley de Compañías y decía que son 5 compañías, 5 sociedades, ¿no es cierto? Hablábamos de la compañía de nombre colectivo, compañía en comandita simple y dividida por acciones, compañía de responsabilidad limitada, compañía de sociedad anónima y compañía de economía mixta. ¿Ya? De estas tres, sí, hablábamos que los aspectos relevantes siempre hacen referencia al representante legal, es decir, a quién es el administrador, ¿verdad? Cómo está constituido, a las declaraciones o a las obligaciones que tiene cada una, ya sean anuales o mensuales, y también es importante diferenciar si es que están o no constituidas o tienen residencia en el Ecuador. El momento que no tienen residencia en el Ecuador, ¿qué son? Chicos, cuando una compañía no tiene dirección en el Ecuador. Extranjera es. Extranjero. ¿Perdón? Extranjera. Extranjero. Es extranjera, ¿no es cierto? O puede darse, y lo que se llama como partes relacionadas, ¿sí? Que la compañía, una compañía extranjera haga sus operaciones y tenga dirección acá o viceversa, ¿no? Que parte de las operaciones de una empresa se realicen en otro país y tenga domicilio también en el exterior. Entonces, eso es lo que se conoce como partes relacionadas, ¿sí? Entonces, a ver, en el artículo 5, ¿sí? Encontrábamos la parte del domicilio, ¿sí? Denme un minutito, me abro la ley y ayúdenme, por favor. ¿Se bajaron la ley de compañías? Si no, descárguense ahorita, por favor, chicos. Sí, en el artículo 5 decíamos que toda compañía que se constituya en el Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del territorio nacional. Y aquí les hago el alcance. Hans, ayúdeme leyendo esta parte. Se lee, por favor, artículo 6. Claro. Artículo 6. Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante que pueda constatar las demandas, ¿Ya? y cumplir las obligaciones respectivas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 415 si las actividades que una compañía extranjera va a ejercer en el Ecuador implicaren la ejecución de obras públicas,
La prestación de servicios públicos o la explotación de recursos naturales del país estará obligada a establecerse en él con arreglo a lo dispuesto en la sección 13ª de la presente ley. En los casos mencionados en el inciso anterior, las compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas deberán domiciliarse en el Ecuador antes de la celebración del contrato correspondiente. El incumplimiento de esta obligación determinará la nulidad del contrato respectivo. Ya, hasta ahí un ratito. Sí, justamente lo que yo les decía, ¿no es cierto? Uno, es importante tener un apoderado, un representante, un administrador, como se les llama. Y dos, es importante que tengan el domicilio o registrado la dirección del país en el que van a desarrollar las actividades, porque si no, no se pueden constituir. ¿Ya? Sí, sigamos, Hans, con el otro párrafo. Las Ya. compañías Las extranjeras. compañías extranjeras cuyos capitales sociales estuvieren representados únicamente por acciones o participaciones nominativas que tuvieran acciones o participaciones en compañías ecuatorianas, pero que no ejercen ninguna otra actividad empresarial en el país, ni habitual ni ocasionalmente, no serán consideradas con establecimientos permanentes en el país ni estarán obligadas a establecerse en el Ecuador, con arreglo a lo dispuesto en la sección 13ª de la presente ley, ni a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes, ni a presentar declaraciones de impuestos a la renta, pero deberán tener en la República el apoderado o representante referido en el inciso primero de este artículo, en el que por ningún motivo será personalmente responsable de las obligaciones de la compañía extranjera antes mencionada. El poder del representante ante dicho no deberá ni inscribirse ni publicarse por la prensa, pero sí deberá ser reconocido por la compañía ecuatoriana en que la sociedad extranjera fuere socia o accionista. ¿Ya? Esto es el otro lado, ¿no? Es justamente lo que les decía. Si una compañía no tiene domicilio en el país, o en este caso, como dicen, no hace actividades empresariales habituales, ¿sí? Ni ocasionales, si no son relacionadas, o simplemente decidió comprar acciones, ¿no es cierto? O es socia, como dice en la parte de aquí abajo, de una compañía nacional, entonces no necesita primero tener RUC aquí, ¿verdad? No necesita constituir una empresa acá, como dice, y no necesita cumplir con las obligaciones de declaración y demás tributos que tienen nuestras compañías. Ya, eso como conocimiento general. Gracias, Hans. Regreso acá. Entonces, aquí pongamos el 5 y el 6, ¿no es cierto? Sí, artículos importantes. Ahora sí, vamos a ver un poco la diferencia entre este tipo de compañías. Uno, la compañía de nombre colectivo dice, esta se contrae entre dos o más personas, donde se establece una razón social. Me dicen si es que están viendo la pantalla o les hago más grande. Ahí. ¿Ya? Ya, entonces, esta se contrae entre dos o más personas. No pueden asociarse personas jurídicas. Estamos hablando solo de personas naturales, ¿sí? Únicamente los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social más la palabra compañía, ¿sí? El capital no está dividido en acciones, sus aportes no están representados por títulos negociables, ¿sí? No es un capital constituido con un número de acciones que tiene un valor que se puede negociar o se puede vender, no. Esta es una compañía simple, ¿no es cierto? Para su constitución se debe pagar al menos el 50%, ¿sí? Y en este caso dice que también tiene que tener un administrador que puede ser nombrado en la escritura pública o nombrado por la mayoría de los participantes de o socios de la compañía. Estos socios responden de manera ilimitada y solidaria por sus obligaciones sociales y estas no están sujetas a la vigilancia de la superintendencia de compañías, ¿sí? Ojo que vamos a ir nombrando las 5
Y recuerden que hay obligaciones que tenemos con la superintendencia de compañías y obvio las que no estén sujetas a la misma no están obligadas a presentar esos deberes, ¿no? Vamos con la compañía de encomandita simple, ¿sí? Hay en compañía de encomandita simple y compañía de encomandita por acciones, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta de igual manera existe bajo una razón social y se contrae entre dos o más socios, ¿sí? Aquí coexisten diferentes socios. Hay los que les llamamos comanditados y los que les llamamos comanditarios, ¿sí? Los comanditados son los que son solidariamente e ilimitadamente responsables, ¿sí? Y los comanditarios son solo suministradores de fondos y se limitan al fondo de sus aportes. Esta parte de aquí está entendible, chicos. Si yo hablo de tomar decisiones, ¿los comanditarios pueden tomar decisiones? No, No. No es cierto. Solo sirven de suministradores de fondos, ¿no es cierto? Es lo que dice acá. Esos son los comanditarios. Los comanditados sí son solidarios y limitadamente responsables en cuanto a decisiones de la compañía, ¿verdad? ¿Qué más? Decimos que igual son solo personas naturales y podrán ser socios comanditados. En compañía en nombre colectivo, compañía en comandita simple, solo personas naturales, no personas jurídicas, ¿verdad? Eso es en común. ¿Qué también indica esta compañía? Únicamente los nombres de los socios pueden formar parte, más las palabras compañía en comandita, ¿sí? No tienen una razón social como una compañía anónima, es diferente, ¿sí? Están obligados a esta particularidad. Asimismo, el capital es similar, no está dividido en acciones, sus aportes no están representados por títulos negociables, ¿sí? Igual el capital representa un aporte en especie o valores, pero no es negociable, ¿sí? No se emite títulos valores. ¿Qué más nos indica? No establece un monto mínimo de capital para su constitución, ¿sí? Vimos que en las dos no establecía monto, ¿no? Ni en la nombre colectivo ni en comandita simple. La administración está a cargo únicamente de los socios comanditados, justamente lo que yo les decía acá, ¿no es cierto? Un comanditario no puede administrar la compañía, solamente suministra los fondos, ¿verdad? Y esta tampoco está sujeta al control de la superintendencia de compañías. Esta es la encomandita simple. Vamos con la encomandita por acciones, ¿sí? Esta también existe, bueno, esta existe bajo una razón social, ¿sí? Y se contrae igual entre dos o más socios, ¿ya? Este es similar al anterior, solo tiene unas diferencias. También coexisten comanditados y comanditarios, ¿no es cierto? Aquí, de igual manera, siguen siendo solo personas naturales, los socios que pueden formar parte de esta compañía. ¿Qué más? Únicamente los nombres de los socios pueden formar parte de la razón social. Es similar a la encomandita simple, ¿sí? Y aquí la diferencia, ¿cuál es? Que su capital sí está dividido por acciones nominativas de un valor igual, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que del aporte que nosotros hacemos al capital, ¿no es cierto? Este valor, ¿sí? Se constituye acciones que están valorizadas, ¿verdad? Y que se establece un valor para cada una. Entonces dice que aquí sí se divide en acciones, ¿no es cierto? Aquí sí tenemos un monto mínimo. El monto mínimo del capital para su constitución es de $80. En las otras dos compañías no teníamos monto mínimo, ¿verdad? Aquí sí. ¿Qué más nos indica aquí? Nos dice que la 10ª parte del capital social debe ser aportado por los socios y recibirán los certificados nominativos intransferibles. Aquí es justamente lo que yo les decía, ¿no? Establecemos un capital, ¿sí? Y dice que la 10ª parte del capital debe estar aportada por los socios, ¿sí? Y aquí, por cada acción que se generan certificados para los socios. Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Dice que estos
son intransferibles. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo que son certificados intransferibles, ¿qué querrá decir? ¿Qué piensan ustedes? Que no puedo ceder las acciones, no puedo vender las acciones. Tampoco puedo negociar, ¿no es cierto? Ujú. No puedo ceder, no puedo negociar. Entonces, si yo formo parte de esta compañía y soy accionista, pues es una inversión fija y no voy a poder venderla, ¿no es cierto? No voy a poder vender mis acciones en ningún momento, simplemente tendré que cerrarlas en el caso que ya no desee pertenecer a la compañía como socio, ¿ya? La administración también está a cargo de los socios comanditados, lo que habíamos dicho, sí, y esta sí está sujeta al control de la vigilancia de la superintendencia de compañías. ¿Ya? Esa es la diferencia. Vamos con la siguiente, ¿sí? La compañía de responsabilidad limitada, ¿sí? Esta de igual manera está conformada entre 2 o más personas, ¿verdad? Que responden hasta el monto de sus aportes individuales. ¿Sí? Estas, en cambio, ya son diferentes, ¿sí? Estas se forman ya bajo una razón social objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitan llevar los nombres ni los apellidos de los socios, ¿no es cierto? Aquí se les puede dar el nombre que se considere apropiado relacionado a la actividad, más la palabra compañía limitada, ¿sí? ¿Qué más dice? Que no puede exceder el número de 15 socios, ¿sí? También se le cataloga como una compañía mercantil, pero sus socios no son comerciales, ¿sí? También se constituye mediante escritura pública, ¿sí? Esta ya es diferente a las otras, ¿verdad? Esta dice que tiene que constituirse una escritura pública que debe ser aprobada por la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Y que después de la aprobación de la Superintendencia de Compañías, va a ser publicado el extracto en el periódico de mayor circulación y también va a haber un registro mercantil, ¿sí? No sé si los chicos que trabajan en empresas han tenido alcance a los documentos como la copia del RUC y el registro mercantil. Elsa, Hans, Sí, ¿sí? sí, sí. Para hacer trámites siempre piden eso. Profe. Sí, ¿no es cierto? Entonces, ese es uno de los documentos importantes y bases de la compañía, ¿verdad? Que también se registra el nombramiento, ¿no es cierto?, del representante legal, ¿sí? Cuando vamos a hacer alguna actividad, pagar impuestos y demás, siempre nos piden la copia del nombramiento y el registro mercantil también, ¿no es cierto? Ya, ahora, aquí el capital mínimo es $400, ¿no es cierto? ¿Cuánto era el capital en la encomandita por acciones? 80. ¿Y en la simple? No habían, Está bien. ¿Y en la colectiva? tampoco había. Tampoco había, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un mínimo de $400, ¿verdad? Este se suscribe íntegramente, ¿sí? Y se debe pagar el 50%, ¿sí? El momento de la inscripción, ¿verdad? Este también genera un capital de valor nominal, ¿verdad? En el que cada socio o accionista va a tener derecho a una participación. De igual manera, cada socio va a obtener un certificado de carácter no negociable por el número de sus participaciones, ¿ya? Este de igual manera es no negociable. Los aportes de capital pueden ser en especies y numerario. Cuando hablo de especies, ¿de qué hablo, chicos? Cuando formamos una compañía y decimos vamos a hacer aportes en especies y numerario. Cuando hablo en numerario, hablo de dinero, ¿no es cierto? El socio X aporta $10,000, el socio B aporta $10,000 y las especies, ¿cuáles son? Los Puede ser terrenos. en vehículos, edificios, maquinaria. Ya son bienes, ¿no es cierto? Son bienes muebles o inmuebles, ¿verdad? Esos son los considerados especies. Pueden ser derechos o compras de marca también, ¿sí? Con todo lo que represente un valor monetario y esté valorizado obviamente y forme parte del capital. Ya, esta compañía
los socios van a formar siempre una junta general, ¿no es cierto?, que va a ser convocada y reunida de acuerdo a la periodicidad que la compañía determine necesaria. Este es el que se llama o se considera como órgano supremo, ¿sí? La Junta General. Se han escuchado la Junta General de Accionistas, ¿verdad? En este caso, en esta compañía ya empezamos con una junta, en las otras no hay una junta general, simplemente la diferencia ¿cuál era? Que había un representante, ¿no es cierto? Esta también está controlada y sujeta a revisión por la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Ya sea por un control total o un control parcial, ¿ya? Vamos con la anónima. Esta de igual manera se puede dar entre dos o más accionistas, ¿no es cierto? Sí, la denominación de igual manera puede ser no necesariamente por el nombre personal, sino va a ser igual un nombre objetivo, ¿no es cierto? Una razón social, y va a contener las siglas SA o CA de compañía anónima, ¿verdad? Esta también vamos a constituirle por escritura pública, previo mandato de la Superintendencia de Compañías o aprobación, ¿sí? Y será inscrita en el registro mercantil, ¿sí? Aquí, haciendo una pausa, yo ingresé a la Superintendencia de Compañías, a la página, un minutito, ya. Y bueno, en la plataforma tenemos un montón de opciones aquí, y aquí nos decía cómo constituir la compañía, cómo crear un usuario, ¿verdad? Entonces, déjenme ver, portal de constitución de compañías, ¿no es cierto? Entonces, si yo necesito crear una compañía, tengo que empezar por acá. Entonces, tengo que seguir los pasos, ¿no? Registrarme como usuario, la reserva de denominación, cómo voy a constituir la compañía y seguir todos los trámites en línea. Tenemos manuales, videos, ¿sí? Sobre los manuales de cómo se debe constituir una compañía. Esto como una pausa para que vayan viendo dónde están los insumos que necesitamos, ¿sí? Hoy en día todo va cambiando, tanto las normativas del SRI como los cambios de la super de compañías. Aquí también se cargan los estados financieros, que es una de las obligaciones que tienen todas las compañías, pero si no estoy mal, más o menos hace unos 2 meses cambiaron nuevamente los formatos, ¿sí? Entonces, aquí en la plataforma principal, ¿ya? En la plataforma principal tenemos los formatos establecidos para la carga de estados financieros, ¿sí? Entonces, eso como acotación nada más donde podemos encontrar información para constituir una empresa, ¿sí? Continuemos. Aquí estamos, ya, ¿sí? Seguíamos con la anónima, ¿no? Esta, como les decía, se constituye de igualmente con escritura pública, previo mandato y aprobación de la super, será inscrita igualmente en el registro mercantil, ¿sí? Esta también tiene aportaciones de capital en especies y en numerarios, ¿sí? Y aquí el capital mínimo va a ser 800, ¿sí? Este se tiene que suscribir íntegramente y se puede pagar hasta el 25%, ¿sí? En la otra era $400 y se podría pagar el 50% al constituirse la compañía, ¿sí? De ahí, obviamente, los aportes al capital de manera posterior tienen que ser al 100%, ¿no? Seguimos. Ya, este capital igual está dividido en acciones y estas acciones sí son negociables, ¿sí? Esa es la diferencia con la compañía limitada, que en la anónima estas acciones sí se pueden negociar. De igual manera, es administrada por mandatarios que son removibles, ¿sí? Dentro de estos son socios, sean socios o no sean socios, ¿verdad? Y también cuenta con una Junta General de Accionistas, que es el órgano máximo, ¿sí? Cuando hablamos de administradores aquí, las compañías normalmente, las compañías anónimas tienen sus CEOs, ¿no? Tienen sus representantes legales y no necesariamente son socios,
¿verdad? Pero sí son CEOs de la compañía o presidentes. Normalmente el CEO de la compañía es el que suele ser el representante legal, ¿sí? En otras compañías también se nombra a los abogados, ¿sí? O el caso de mi compañía es una en la que yo laboro como experiencia personal, es una multinacional y tiene un CEO, pero también tiene a la par y está nombrado como administrador la jefe del bufete de abogados. No sé, más bien si ustedes me cuentan en las empresas que trabajan, cómo está el representante legal. ¿Tienen conocimiento? En mi empresa es el abogado principal de la empresa, es el representante legal de nosotros. No es cierto. ¿Y su empresa qué es? ¿Limitada o es SA? S.A. Es SA. ¿Y quién más? Elsa, en la suya. Mi empresa en este caso es el alcalde, el representante legal. ¿Y qué es? ¿También es SA? No, no, ¿Qué es? no pertenece al Compañía. mundo porque es pública, no, no es compañía, como es Es cierto, pública. de usted era. Ya vamos por Controla allá. el, Vamos por sí. allá. Es una de comandita simple, puede ser también. Sí, es diferente. Muy Una bien. consulta, espera, Claro. que esta palabra la estaba buscando, pero ¿qué es compañía en comandita? Simple, ¿qué es la palabra comandita? ¿Por qué utilizan la palabra comandita? A ver, verá, acá nos vamos. ¿Dónde estamos? Ya. Ya, usan la palabra en comandita. Déjenme, ver, espérenme, aquí estaba el concepto. Porque hablábamos de que coexisten dos socios, ¿se acuerda? Y decíamos que había los comanditarios y los comanditados, ¿sí? Entonces, son nombradas así, ¿sí? Por eso, ¿no? Porque O sea, los ambos socios son coexisten. nombrados así, comandita. Exacto, exacto, porque coexisten, porque dentro de una empresa hay los dos, están los dos, tanto los comanditarios como los comanditados, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que una compañía está formada por estos dos tipos de socios. Normalmente, y en las otras empresas, la mayoría de socios son solidariamente responsables por el monto que aportaron, ¿sí? En este caso, ¿no? ¿Cuál era la diferencia aquí? Los comanditados eran solidariamente e ilimitadamente responsables, ¿verdad? O sea, tenían el control total. Y los comanditarios no, son solo suministradores de fondos. Entonces aquí coexisten dos tipos de socios. Entonces, por eso le llamamos en comandita simple y en el otro caso es acciones, en comandita por acciones, ¿sí? Está simple porque vemos que es una compañía que no, no está conformada por acciones, tiene un capital, un aporte dividido de manera normal, ¿sí? Y no son negociables. En cambio, en comandita simple sí, ¿no? El capital estaba generada con acciones. Estamos acá, ¿no es cierto? Aquí teníamos un capital por acciones nominativas en las que ya le dábamos un valor común a cada una. ¿Y alguien más que trabaje en una compañía? Entonces tenemos una pública, tenemos una anónima. ¿Algún otro compañero? Yo igual trabajo en una sociedad anónima. Igual, y ahí su representante legal, ¿cuál es? Mi jefe, el dueño. Ujú. Él es, pero ¿qué tiene? Él tiene cargo de gerente, me imagino, no sé Sí, cómo es gerente. Ujú. es el gerente, ¿no? Entonces, Sí. como vemos, puede ser un gerente, puede ser el jefe del bufete o del departamento legal, ¿sí? Entonces, gracias, tenemos diferentes Claro, como le digo, opciones. en mi empresa el representante legal, de ahí hay el presidente, presidente ejecutivo y ahí Exacto. él solo aparece para los papeles. Así es, correcto. Esas son las empresas. ¿En qué empresa trabajaba usted, Hans? En Hunter, Es que el Hunter es nacional o tiene acciones por fuera. ahorita, ahora ya es multinacional porque se abrió este año en Colombia y hace 5, 7, 6 años en Perú. Entonces a lo que busque usted un certificado, ¿no es cierto?
de accionistas, vamos a ver la participación que tiene por fuera. Me imagino que debe tener su empresa así también. Ya le vamos a revisar eso. Ya, entonces, ahora vamos con la compañía de encomandita simple. Aquí está justo, esta sí tiene, es justo lo que hablábamos con Elsa, ¿no es cierto? Esta tiene, aquí se asocian las personas jurídicas de derecho público o semipúblico, ¿sí? Con las personas jurídicas o naturales de derecho privado, ¿sí? Entonces, por eso se llama mixta, ¿ya? Entonces, aquí dentro de los participantes o personas que se asocian puede estar el Estado, las municipalidades, ¿sí? Los consejos provinciales, las entidades o organismos del sector público que participan conjuntamente con el sector privado, ¿no es cierto? Ya, aquí de igual manera que en el resto no puede faltar el órgano que administra, que es pluripersonal y está denominado como el directorio, ¿sí? Ya no es una junta general, sino es el llamado directorio. Acá los aportes de igual manera son en dinero y en especies, pero aquí tienen una particularidad, ¿no? Las especies dicen aquí que normalmente no son solo equipos, bienes muebles, ¿no es cierto? Sino incluso son instrumentos agrícolas, instrumentos industriales. Normalmente estas compañías de economía mixta se dedican no solo a una actividad comercial. Por ejemplo, ¿qué empresa es de economía mixta? Que sepan ustedes. La suya es pública al 100%, Elsa, ¿no es cierto? Sí, profe, pública al 100%. Y ya, ¿y la suya, cuál era? ¿Me repiten? El gas municipal de Santa Isabel. Ah, es el GAN, ya. Entonces aquí, por ejemplo, les doy yo un ejemplo aquí. No sé si se ubican. Una de economía mixta, si no estoy mal, es Lácteos, LAC Jugones. Esa es una empresa de Cuenca. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía en esta empresa? Esta producía leche, ¿no? Entonces, era mixta. Es mixta, porque todavía no ha muerto, pero creo que va por ese camino. Entonces, aquí, claro, los socios pueden tener participación de su capital con instrumentos agrícolas, industriales, bienes muebles, inmuebles, ¿sí? Y estos formarán parte de la aportación en especie, ¿no es cierto? ¿Qué se dice aquí también? Que el aporte público, aquí si el aporte público es mayor al 50%, el presidente será de este sector. Y viceversa, ¿no? Si el aporte privado es más alto, pues el presidente será del sector que tenga mayor aportación. ¿Ya? En esta empresa vamos a tener estatutos establecidos, ¿sí? De manera integral por el directorio, ¿sí? Y obviamente este está formado por el sector público y privado, ¿no? Las dos partes, como vimos. Y esta empresa también está sujeta al control de la vigilancia de la Superintendencia de Compañías. ¿Ya? Entonces, esto en resumen, como conocimiento general, para que podamos saber quiénes tienen obligaciones o no. A ver, ¿quién me ayuda? Si hablamos, Emilia, la empresa en nombre colectivo tendría obligaciones de acuerdo a lo que vimos con la super de compañías. No, ¿Qué dice usted? No, no es cierto. creo que no. Ajá. ¿Por qué no? Porque no está vigilada por la Superior de Compañías. Correcto, ¿no es cierto? ¿Y tendrá obligaciones tributarias? No, por ende, o sea, todo se complementa. Tributarias sí, Ah, tributaria sí. tributarias sí, ¿no es cierto? Porque Ajá. tiene un RUC, ¿verdad? Y vimos que en el momento que generamos un RUC contraemos una obligación, en este caso con el SRI, para el tema de impuestos, ¿ya? Y lo mismo aplica para la compañía en nombre colectivo, en comandita simple. Entonces, ¿qué compañías nada más están vigiladas por la super? De estas 5 que vimos. La sociedad anónima, la ¿Ya? economía mixta y la ¿Ya? compañía limitada. Correcto, ¿no es cierto? Las otras dos no, ¿verdad? Ya. Y todas sí tienen obligaciones tributarias.
Las obligaciones tributarias son a nivel de SRI y también de municipios, ¿no? O sea, de impuestos municipales. Entonces, todas tienen esas obligaciones, más no un deber contraído con la superintendencia de compañías. ¿Ya? Ahora, ya, de manera general, les había dicho cuáles eran las obligaciones y los deberes. Me quiero regresar acá. Decíamos que un contribuyente, ¿qué tiene que hacer? Obtener un RUC, ¿sí? En este caso, si es que es una persona jurídica, ¿sí? Tiene que constituir la compañía, ¿verdad? Que es lo que acabamos de mencionar. Si no es una persona jurídica, no necesita constituir una compañía, ¿verdad? Simplemente necesita el RUC con su actividad actualizada. En el caso de sociedad, genera su RUC, constituye una compañía y genera también la emisión de comprobantes, está en la obligación, uno de sus deberes es emitir los comprobantes de venta, ¿verdad? Y aquí sigue el flujo normal que vimos, ¿sí? De registro, declaración y exigir derechos y obligaciones que tiene. Dentro de las obligaciones, tenemos los siguientes. Las obligaciones tributarias, como les decía, son para personas y para empresas, ¿no es cierto? Entonces, estas se tienen que cumplir, son obligaciones fiscales, ¿sí? Y municipales. En este caso, ambas son contraídas con el Estado. Si hablamos de tributarias, estamos hablando con el SRI. Si hablamos de municipales, pues estamos hablando con los municipios, los GATS y demás, ¿no? Sabemos que hay impuestos como el predial que se paga en el municipio y otros impuestos como por ejemplo, la patente y el 1 por 1000 que normalmente se pagan depende de las ciudades. Hay algunas que pagan en el distrito, en Quito, en el distrito metropolitano, otras como por ejemplo en Cuenca que están pagando el GAT. Elsa, en este caso, el GAT suyo, ¿qué impuestos cobra? Predio rústico urbano, patente comercial 1.5 por 1000, alcabalas Ya, y o sea, sí, todos todos. los municipales, ¿no es cierto? Ya, gracias. Entonces, dentro de las obligaciones está, como les decía, cumplir con los impuestos, está registrar, declarar, pagar los impuestos, presentar los informes, ¿sí? Y realizar las declaraciones tributarias, ¿sí? Es un resumen de lo que vimos en el ciclo de arriba, ¿ya? Dentro de las obligaciones, tenemos, como les decía, iniciamos con el registro del RUC. La inscripción del RUC va a ser dentro de los 30 días posteriores al inicio de la constitución de la compañía. No debería ser después, ¿sí? Tienen un plazo de 30 días. La actualización también, el momento que yo cambie de actividad, ¿sí? Tengo 30 días para actualizar la actividad. Sí, la inscripción o el cambio de datos es online. Yo les decía a ustedes que en el SRI lo que no está permitiendo ahorita en la página es actualizar la actividad. Sí, tocaba irse a las oficinas cuando hablo de actualización. Sí, de ahí el resto solo por actividad, pero el resto de cambio de dirección, nombre, etcétera, sí lo podemos hacer en línea. ¿Ya? Para la emisión de los comprobantes de venta, ¿sí? Que es otra obligación, estos de aquí deben ser autorizados por el SRI. Como ustedes saben, antes teníamos comprobantes preimpresos, actualmente ya no existen, ¿sí? Sí hay algunas, si no estoy mal, creo que son el RICE todavía, no es el RICE, el régimen simplificado, todavía se le permite emitir comprobantes de venta preimpresos, pero de ahí en su mayoría todos son electrónicos, ¿verdad? ¿Qué comprobantes son los que normalmente se emiten? Facturas y circulan tickets de máquina registradora, ¿no es cierto? Taxímetros, tickets de los taxímetros y las liquidaciones de compra. ¿Ya? Vamos más abajito a ver de manera detallada estos, ¿sí? Ahorita simplemente les voy a mencionar. Dentro de la declaración de sociedades, hablábamos que en personas la declaración puede ser semestral o puede ser mensual, ¿no es cierto? En personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad.
En el caso de personas que sí están obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Es decir, sociedades, tenemos una declaración mensual. Esta ya es mensual. Y es la del IVA, ¿no es cierto? Tenemos según la empresa constituida, ¿sí? Declaración del ICE, impuesto a los consumos especiales, ¿verdad? También tenemos declaración de pagos de pago del impuesto a la renta, que hacemos de manera anual, y la declaración de varios anexos. Yo les he puesto aquí un montón que algunas empresas no están en la obligación de hacerlos, otras sí, como les decía, está en función de la actividad. Los más recurrentes son el ATS, ¿sí? El EREDET, el APS, el ADI, ¿sí? Y el ISD y el OPR. Me van a decir, ¿qué son esos? Son las siglas. Pero más abajo tenemos el detalle, sí, ya les explico. Otra obligación tributaria, como les decía, de las empresas que vimos, es con la Superintendencia de Compañías. De las 5 compañías que vimos, estas 3 son las que tienen que cumplir con la Superintendencia de Compañías, ¿verdad? Las otras 2 que vimos llegan como que hasta aquí, hasta el punto 3, ¿no es cierto? Con el cumplimiento de la declaración mensual y el de municipales que está más abajito. Normalmente, ¿qué nos pide la Superintendencia de Compañías? Nos pide que se cargue y se presente los 4 estados financieros. ¿Cuáles son los 4 estados financieros principales de una compañía, chicos? El estado de situación financiera, el ¿Ya? estado de resultados, el flujo de efectivo, ¿Ya? El flujo de efectivo, ¿cuál más? ¿Quién da más, Polito? ¿Quién da más? Nos falta uno. Tenemos el estado de resultados, el estado de situación financiera, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambio en el patrimonio, ese nos falta. Y las notas explicativas, ¿no? Entonces, normalmente eso es lo que cargamos en el formato que les estaba indicando, ¿sí? Que la Superintendencia de Compañías nos pide, ¿sí? Normalmente para los contadores hay un trabajo súper duro, ¿saben? Porque llevan una contabilidad en un registro contable, en un sistema, etcétera, ¿sí? Aparte del registro contable, tienen que llevar el cálculo de impuestos, ¿sí? Y hacer la declaración en el formulario. Lo que declaran en el formulario no tiene el mismo formato que pasa a la Superintendencia de Compañías. Hace tiempo sí lo tenía. Este mismo formato servía para las dos, ¿sí? Para cargar en el formulario y para cargar en la super de compañías. Ahora no. Entonces hay un largo trabajo para los contadores cuando llega el mes de abril, que tienen que cargar estos reportes a la super de compañías. Tienen que cargarlos en los formatos que la superintendencia solicita, ¿no? ¿Qué más se carga a la superintendencia? La acta de junta, ¿sí? De junta de informes, vimos que estaba dentro de eso la acta de gerencia. Va a estar la participación de la junta normalmente, ¿por cuál está conformada? ¿Sí? O la junta está conformada por la gerencia, el comisario, la auditoría, el equipo de auditoría, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esta acta, todos estos documentos tienen que elaborar la empresa, tienen que firmarlos y tienen que escanearlos, ¿sí? Y esos son los que se van a cargar. Bueno, ahora como tenemos firma electrónica, igual se suben en PDF los documentos, sí, pero tienen que estar con una firma de responsabilidad. Y obviamente uno de los requisitos también es que se lleve un registro de libros sociales, ¿no es cierto? O el registro contable como ya lo vimos. De acuerdo a cada compañía establecerá un sistema y registrará ahí pues su contabilidad. Ya, dentro veíamos que no solo estaban las obligaciones con el SRI, la Superintendencia de Compañías, sino estaban las obligaciones municipales, ¿no es cierto? Dentro de las obligaciones municipales, tenemos obligaciones con quién nomás, con el IES, tenemos las obligaciones con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad?
¿Cuáles son las obligaciones del IES normalmente? ¿Qué Paga cargamos? deportes, Ya, pero ¿qué cargamos en el IES? Entradas, ¿no es cierto? Entradas de personal, ¿verdad? Entradas, ingresos, salidas, variación exacto, de sueldos. exacto, variación de sueldos, ¿qué más? En el ministerio son las liquidaciones, ¿no? Sí. Entonces, De salud, Fondos de reserva también puede ser. sí, entonces, exacto. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones con estos dos entes? Normalmente los aportes patronales, la mensualidad el registro que se hace y se paga, ¿no es cierto? Los fondos de reserva, los 13º, 14º, las utilidades, ¿sí? Y dentro del ministerio veíamos las liquidaciones. También tenemos un punto importante que es el SSO, que es el Seguridad de Salud Ocupacional. Normalmente las grandes empresas, de acuerdo a un número de empleados, tienen que tener un departamento y una persona encargada para seguridad y salud ocupacional. Vamos nuevamente con ustedes, chicos. ¿Quién tiene un departamento ahí? ¿Quién tiene una persona encargada? ¿Me comparten su experiencia ahí? Dentro de su empresa. Sí, hay. nosotros como CAT sí tenemos una persona que ocupa el puesto de salud ocupacional. Ya, ¿y usted sabe qué nomás es esta persona? Por ejemplo, al principio del año nos hacen exámenes generales Ujú. y nos llevan un control. Entonces, después de esos exámenes, ellos nos revisan si es que estamos altos en colesterol, todas esas cosas. Entonces nos llevan un control hasta regularnos. Ujú. Ya, esa es la parte de salud de empleado, ¿no? Es una parte. En sí, esta persona puede ser una persona o puede ser un departamento incluso, de acuerdo a la necesidad, pues, de cada empresa, ¿sí? No solo se encarga de la parte de la salud ocupacional, ¿no es cierto? Salud ocupacional más bien no es solo la salud mediante los exámenes, sí, que se hace, sino es la salud física, por ejemplo, la seguridad de cómo ustedes, de dónde ustedes están trabajando, si la estación de trabajo es ergonómica, si es que tienen una silla que es apropiada, todo eso debería revisar la persona de seguridad ocupacional. Para eso, cuando tiene una empresa, tiene varias sucursales, ¿sí? La persona de seguridad ocupacional también se encarga de la revisión y salud de estas sucursales y tiene es como que es un registro, ¿sí? Es un registro donde se detalla más o menos todo, pues no, dirección de la sucursal, se detalla el espacio físico, se detalla el personal, se detalla las estaciones, sí, entonces es como un registro de las sucursales y obviamente de una casa matriz donde podemos ver no solo el estado actual de la persona cuando ingresa y cuando sale, que son los típicos exámenes médicos que nos hacen, sino es la seguridad ocupacional diaria realmente, ¿sí? Y también está a cargo de esta persona los temas de emergentes. ¿Qué pasó últimamente? El tema del COVID, ¿no es cierto? Entonces, el tema del COVID estaba a cargo de esta persona, tenía que haber un plan de emergencia. Y esto era requisito obligatorio ahora en esta época, pues no, en estos 2 últimos años, ¿sí? Toda empresa debía tener un plan de emergencia. No sé si a ustedes les pasó cuando hacían teletrabajo y después empezaron a hacer el trabajo de manera mixta. Sí, en el caso de mi empresa, compartíamos un edificio con más empresas y la administración del edificio nos pedía un plan, ¿sí? Un plan de seguridad y de desinfección, etcétera, ¿sí? Para que se pueda ingresar al edificio, si no, no se podía. Entonces había un plan no solo de desinfección con empleados, sino había un plan de desinfección con, con los mismos clientes que subían a nuestra compañía. ¿Sí? Eso como para que conozcan de manera general, ¿ya?
Otra obligación tributaria también está la de los municipios. Sí, justamente es lo que nos decía Elsa hace un ratito, ¿verdad? Normalmente los GATS son los que se encargan de cobrar, o los municipios son los que se encargan de cobrar estos impuestos. Es la declaración de la patente, ¿sí? La declaración del 1 por 1000 sobre los activos, ¿sí? Los permisos, ¿sí? O en el caso de Quito es LUAE, ¿sí? Que es el permiso de funcionamiento en el distrito metropolitano. Verónica, ¿en qué ciudad está usted? Aquí en Cuenca, profe. Ah, ya. En Cuenca, ¿cómo es? O sea, la declaración de la patente y 1.5 por 1000, eh, Sí. eso es general, creo que todos los GATS tienen, ¿no es cierto? El tema de permisos. ¿Usted sabe cómo es el tema de permisos en Cuenca? Bueno, en el tema de permisos tenemos, aparte de eso, de la patente y el 1.5 por 1000, en el caso mío, mi trabajo, Ujú. sacamos del RMO, Ya. em, ¿Qué es el sacamos RMO? el registro municipal obligatorio. Ah, ya, ok. Sí, aparte de eso, el permiso de letreros, Ya, obviamente todo eso es en control municipal. ya. Entonces, aquí es el permiso, ¿no es cierto? Lo que aquí se conoce como LUAE es el registro que usted me acabó de mencionar, ¿no es cierto? ¿Quién más está en otra ciudad? David, ¿en qué ciudad está usted? ¿La empresa en la que trabajo o en la que vivo yo? En la que trabaja, como En la para ciudad, conocimiento general, sí. en la ciudad de Sogues se encuentra la empresa. ¿Y cómo funciona SOGES? Bueno, en cuanto a los permisos de la compañía, obviamente lo principal es permiso de medio ambiente, porque bueno, es una fábrica, ¿no? Ah, ya es Sí. distinto, claro. Ujú. Y de en cuanto al resto de permisos normales que otorga la municipalidad en cuanto a funcionamiento y en sí todo. Entonces aquí tenemos un permiso más, ¿no es cierto? Porque en el caso suyo es una fábrica. Emilia, en su caso, ¿usted trabaja en dónde? ¿Dónde me decía? En Ingesta. Ah, en Inges. Ujú. Está en Cuenca igual. Sí, pero la fábrica es en Quito. Ah, Ujú. Sí. y sobre el tema de funcionamiento en Cuenca, ¿sabe al respecto sobre los permisos, cómo lo están gestionando? No, la verdad no. No les sabría decir. Ya, bueno, es normalmente como les dicen los compañeros, ¿no? Sí, igual, por ejemplo, Ingesa, ¿sí? Si la matriz está en Quito y tiene una sucursal, igual tiene que pagar la declaración, tiene que hacer la declaración de la patente en el municipio de Cuenca, también tiene que hacer la declaración del 1 por 1000 sobre los activos. ¿Cómo se hace esto en sucursales? ¿Sí? Normalmente el contador es el que genera un cuadro distributivo de los ingresos y de la participación que refiere a cada sucursal, ¿no es cierto? En Cuenca, porque yo lo he hecho, ¿sí? Con este cuadro se dirigen al GAT municipal, ¿no es cierto? Y en el GAT municipal de Cuenca, con los papeles de la empresa y este cuadro de distribución se va a ventanilla y en Cuenca le hacen el cálculo, ¿no? O sea, simplemente llevan ese documento, los datos de la distribución de ingresos de activos por cada sucursal y le suben luego el valor a pagar en la plataforma. En todos, es importante saber esto porque es diferente en todas las ciudades. La verdad, en ninguna es igual. Yo he estado en 3 ciudades, en Quito, en Guayaquil y en Cuenca, ¿sí? En Guayaquil es diferente, ¿sí? En Cuenca es un poco más tedioso porque hay que ir a la ventanilla a ingresar eso y de ahí sale en la web y de ahí se paga. ¿Qué pasa en Guayaquil? En Guayaquil es mucho más efectivo, ¿sí? Porque no hay que ingresar ningún cuadro de distribución, ¿sí? Como todo está subido en línea, ¿sí? Con la super de compañías también, entonces automáticamente es en línea todo y la información que se ingresa ya depende de nosotros, ¿sí? Ya no es en este caso de la ventanilla, pero usamos la misma distribución, ¿no? Entonces es mucho más fácil. En Guayaquil, por ejemplo,
no es permiso de funcionamiento, sino es tasa de habilitación, se llama así, ¿sí? Acá en Quito es LUAE, ¿sí? Y en Cuenca, pues el permiso de funcionamiento normal. Eso como para ponerles de ejemplo, pero así, según cada municipalidad, igual es un permiso de funcionamiento, pero tiene distinto nombre, ¿sí? Entonces, este es uno de los impuestos que tiene que pagar la compañía, ¿sí? El momento que la compañía exceptúa esto, que puede parecer no muy importante, simplemente llegan, hacen una revisión y le clausuran. Y aparte se lleva una multa, una sanción económica, ¿no? Por no haber pagado el tema de estar al día en patentes, en permisos de funcionamiento, etcétera. No sé si ahí tienen alguna duda, chicos. Profe, yo tengo, bueno, ¿O alguna acotación? Claro, dime. sí, una acotación. Yo estaba gestionando todo el pago de las patentes y todo eso, 1.5 por mil de Guayaquil también. Y Ajá. me supieron decir de que primero tengo que pagar el 1.5 por mil para una vez cancelado, se emite la patente. Así. Se emite la patente. En No es Guayaquil, igual. exacto, en Guayaquil es como que progresivo, como es en la web, ¿sí? Primero le piden pagar un impuesto y después le da la opción para generar la patente, ¿sí? Por ejemplo, igual en la tasa de habilitación, si usted no tiene pagado los bomberos, otro impuesto que aquí no está, pero que es municipal, bueno, o sea, es público, digámoslo así, que es con el cuerpo de bomberos que pagan todas las empresas, ¿sí? Y por ejemplo en Guayaquil está en línea, ¿no? Si no ha pagado el cuerpo de bomberos, no le deja pagar la tasa de habilitación, ¿sí? Entonces le sale un bloqueo. Tal vez esa es una ventaja en las ciudades en las que se ingresa por ventanilla la información para el pago. Gracias, gracias mi estimada. Sí, es verdad lo que usted dice. No sé si tienen alguna acotación, chicos, alguna duda, alguna pregunta. En la clase anterior me decían que vaya un poquito más suave. Entonces, les doy su espacio para que hagan alguna acotación, alguna consulta. ¿Vamos bien? Pero no se me duerme. Sí. No, sí. Eso es como lo que dijo, es verdad. Nosotros tenemos nuestro departamento de salud ocupacional. Ujú. eh, Está el jefe de seguridad ocupacional de seguridad, está también el doctor y otra persona más que no recuerdo. Sí. Y Y ellos, y ellos son los que nos hacen, una vez al año visitan las sucursales y claro, miden la luz, que cómo está puesta la silla, que cómo está. correcto, es verdad, ¿no? Y, Eh, y, y hasta cuando llegan ellos mueven todo, pero a veces la gente es mal llevada y otra vez lo. sí, Pero ¿no? de que cumplen, cumplen, o sea, Sí, toca, sí, porque tienen que llevar un registro de todo eso y siempre nos mandan, por ejemplo, a nosotros, desde que hubo la pandemia, nos mandan las charlas por, por mail. Entonces todos los días hay que leer, ver, que ahorita estamos de nuevo, por ejemplo, en las conversaciones de ética y nos hacen recuerdo de todo el código de trabajo, de todo, o sea, él se ocupa de todo. sí, Pero hay cursos, cuando no ¿no? lo cumple, porque a veces le manda un correo preguntando algo y si no lo cumple, le hace un llamado de atención. Sí, o sea, aunque suene tedioso y digan, bueno, o sea, esto no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver, ¿no? Porque hay áreas relacionadas, por lo general esta partecita del tema de impuestos calcula, sí, el contador los firma, pero la persona que se encarga del trámite, de lo engorroso y todo suele ser la parte administrativa, normalmente de una empresa. Sí, pero sí es necesario que sepamos en contexto qué es lo que tiene que tener una empresa, qué es lo que debe cumplir la empresa para que pueda funcionar, ¿sí? En el tema de seguridad ocupacional, como decía el compañero, posiblemente hay pequeñas empresas que no ejecutan esto porque por el volumen de empleados no tienen un departamento, pero sí es necesario y es muy importante. Entonces, continuemos, chicos. A ver, aquí hay me avisen si ven, aquí hay un cuadrito a detalle
con varias observaciones de los comprobantes de venta, ¿sí? Como yo les decía, teníamos 3 comprobantes de venta, las facturas, los tiquetes y las liquidaciones, ¿no es cierto? Voy a Y hacer las una... notas de venta por los del negocio popular. Esas son físicas. Ya, estas están dentro del, bueno, aquí está Las solo el facturas. ticket, pero sí, están dentro de las, de lo que es el ticket de máquina y otros documentos, ¿sí? Ya le vamos bien. Verá, por ejemplo, aquí tenemos la factura, ¿no es cierto? En el caso de la emisión, aquí, ¿por qué se genera la factura? Los contribuyentes necesitan hacer uso del crédito tributario, ¿no es cierto? Una factura siempre va a considerar un valor de un IVA, ¿sí? Normalmente se da por eso y porque necesitan sustentar sus costos y gastos, ¿verdad? Nosotros el momento que emitimos una factura es una obligación porque hay que emitir un comprobante de venta y por el otro lado, la persona que compra el bien o el servicio solicita la factura ¿para qué? Para sustentar sus costos y sus gastos, ¿no es cierto? Así funciona. El sustento, como les decía, es el crédito tributario. ¿Por qué? Porque estos gastos, esta compra, ¿me sirve o no me sirve el IVA para compensar cuando yo hago la declaración del IVA? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, el sustento para yo emitir una factura, ¿cuál es? Que me sirve el crédito tributario, que es el IVA, y también me sirven los costos y los gastos para el impuesto a la renta, ¿sí? Ojo que estos costos y gastos siempre tienen que estar relacionados con la actividad que yo realice, ¿sí? Si ustedes se dedican, por ejemplo, a, ¿qué les digo? A capacitaciones, ¿ya? O tienen una empresa de capacitación. Normalmente, ¿sí? Está relacionados impresiones, pagos de honorarios, materiales, etcétera. ¿Qué no podrá estar ahí relacionado? A lo mejor, ¿qué le digo? Encuentran una factura de cemento y un montón de cosas más. Si el bien mueble no es suyo, no tiene relación con el negocio, ¿sí o no? A no ser que el local en el que ustedes estén trabajando es de ustedes y ahí se considere como adecuaciones. Pero si no es así, no, les estoy poniendo un ejemplo al aire, ¿verdad? Entonces, estos gastos no sirven para compensar, no pertenecen a costos y gastos relacionados con la actividad de la empresa. ¿Qué, ¿Cuándo más usamos facturas? En las actividades de exportación, ¿no es cierto? Donde igual hay transferencia de bien y servicio, ¿no es cierto? Normalmente las características, el valor del IVA se encuentra desglosado y se requiere sustentar el crédito tributario o los gastos personales, ¿no es cierto? ¿Qué otra característica tiene? Si la transacción no supera los $200, el comprador no requiere sustentar el gasto, podrá consignar la leyenda de consumidor final. Eso ya es criterio. Realmente hoy en día, ¿qué ha pasado hoy en día, chicos? Resulta medio, si nos ponemos a analizar, cuando teníamos los gastos personales, ¿sacaban o no sacaban facturas ustedes a su nombre? De cualquier cosa, de $5, de $10. Sí. Sí, ¿no es cierto? A lo mejor, o sea, no sacábamos factura los que no superábamos el nivel de ingreso al año, porque no necesitábamos. Pero los que sí superábamos el nivel del ingreso al año, sí, empezamos a tomar una cultura diferente de pedir facturas, sí, hasta de 5 o $10. ¿Qué pasó ahora cuando bajó? Sí están ustedes, sí conocen de la reforma que bajó los gastos personales, ¿no? Ya no son gastos personales, sino ahora es rebaja de gastos personales. Bajamos de sustentar unos gastos personales de un promedio de 14.000 a 5.000 al mes. Ahora, ¿qué pasó por este lado? ¿Pedimos o no pedimos factura? ¿Qué Así dicen no. ustedes? Yo por mi parte sí, sí lo pido. Sigue pidiendo. ¿Quién me dijo eso? ¿Rocío? ¿No? Yo, Verónica. Ah, Verónica. Verónica todavía tiene la cultura de pedir y está bien, ¿no? Claro, porque creo que con eso me obligo yo a tener mi comprobante y Ujú. obligo a la persona que está vendiendo también a declarar todos los impuestos en el caso que sea, tenga que declarar, pues. Claro, ¿verdad? Pero lamentablemente no todos hacen lo mismo, ¿no? Y más aún, creo que a lo que
¿Cuál era un incentivo de pedir factura? Los gastos personales. Bajaron ese incentivo y se dejó, realmente la mayoría de gente dice, necesito sustentar 5.000 al año, y 5.000 al año tal vez lo sustento con el pago de la renta, de la factura de la renta, las alícuotas, y ya no necesito más. Entonces, ¿qué pasó? Tuvo un efecto contrario y dejamos de pedir factura. Entonces, no sé si han escuchado en las noticias lo que está en revisión, ¿no? El tema de gastos personales. Nuevamente están revisando volver a triplicar el valor, ¿sí? O sea, a que sea nuevamente un valor aproximado de $15.000. Ahora es como 15.000, sí, así dijeron. Sí, ¿por qué será? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es la lógica? Como contadores, ¿cuál es la lógica como Para que tributar? haya más, para que haya más, la gente empiece a pedir su comprobante y todos empiecen a tributar. ¿No es Porque cierto? ¿Cómo pierde más el Estado? Yo creo que el Estado pierde más que la gente deje de tributar a diario, ¿sí? Pierde más ahí que con la deducción de gastos personales. Porque claro, con la deducción de gastos personales, ciertas personas que se encuentran sobrepasando la base, sí se benefician y no pagan un impuesto más alto, ¿sí? Les pongo un ejemplo, una persona que superaba los $900, normalmente más de 800 y pico, pongámosle, redondeémosle a 900, supera la base desgravada, ¿no es cierto?, del impuesto a la renta. Una persona que supera la base entre 800 y 1.200 antes no pagaba, ahora sí paga. Mínimo 100 al mes. Hablamos de 1.200. De tributar unos $100, $200 a 1.200, sí subió. Es una afectación de manera personal para nosotros, ¿verdad? Pero yo creo que la mayor afectación la tiene el Estado en cuanto a recaudación. Porque, ¿qué pasó? Como les decía, la gente dejó de pedir facturas y el impacto ya es directo. Y el impacto no es en la renta. ¿Dónde es el impacto ahí? Cuando yo dejo de pedir facturas. Analicémosle. El ¿Cuál? impacto sería para todos, porque ya si yo no pido factura, por ende la persona que me está vendiendo el servicio o el bien no declara, no Claro, paga pero, impuestos. pero por ejemplo, en la afección en los gastos personales o en la rebaja, aumentó la recaudación de la renta. Pero ¿cuál es el impuesto que se recauda diario? El IVA, profe. Correcto, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay mayor afectación, porque si yo dejo de pedir una factura, sí, los negocios no facturan y dejan de pagar el IVA. Y ese es el impuesto de mayor recaudación, el IVA. Entonces, ese punto de vista, realmente no sé qué análisis hizo en este caso el gobierno para decir que sí era recomendable, pero me imagino que por ahí vieron que alguna pata cojea y vieron la afección de impuestos, porque como les digo, la recaudación directa es la del IVA, ¿sí? Es a diario, entonces eso es lo que bajó y ese es un impacto que disminuyó, ¿ya? Eso en cuanto a factura, eso era una acotación en cuanto al tema de impuestos, chicos, ¿no? Em, en cuanto a lo que son tickets de máquinas registradoras y taxímetros, ¿no es cierto? Normalmente se dan en los negocios que se emiten tickets por consumidores finales y no necesitan por lo general una factura, ¿verdad? Sí, son de uso personal. ¿Sí? Igual aquí en estos también hay la transferencia de un bien, también es la transferencia de un servicio. Estas también están autorizadas y calificadas por el SRI, ¿sí? Tienen su autorización, ¿sí? Y también sirven de sustento, ¿verdad? También sirven de sustento para costos y gastos. Sí, en el tema de liquidaciones de compra, y bueno, como decía el compañero también, acá no están las notas de venta, pero sí es verdad, ese me está faltando aquí. Sí, las notas de venta también son otro documento que está autorizado, sí, para el tema del régimen simplificado. También tienen su autorización, no tienen sustento estas de IVA, sí, no tienen pago de IVA, por eso es que les decía al inicio de la clase, no de esta clase, sino de la otra, les decía que no tienen que hacer una declaración de IVA, que es un valor fijo las que tienen que pagar de impuestos, ¿cuánto era el valor fijo que tenían que pagar las de régimen? $60. $60. 60
Correcto. Ahora están viendo si pagan 5, 15, 25 o 60, creo, según la reforma que están haciendo. Que están haciendo todavía no sale, ¿no es cierto? Ah, Actualmente 60, ¿ya? Entonces, no tienen, su factura no sustenta IVA, entonces, de cierta manera hasta está bien, ¿no? ¿Para qué hacer una declaración de un documento que tiene un IVA cero? ¿Ya? Entonces, creo que hay más recaudación de los 60 que del valor que se, de- que se declara, porque no hay valor. Realmente ahí habría solo el ingreso en una declaración normal. Yo ingreso mis ventas e ingreso mis gastos, ¿no es cierto? Entonces, si yo ingreso mis ventas, van a ser cero. No hay crédito tributario ahí, ¿verdad? Eso en notas de venta. En cuanto a liquidaciones, sí, ¿cuándo se emiten las liquidaciones? Sí, cuando hay extranjeros no residentes. ¿En qué situaciones? En sociedades extranjeras sin domicilio permanente en el país, ¿sí? Es lo que habíamos visto, es decir, no tienen constituida aquí, ¿no es cierto?, una empresa o una filial, ¿sí? Y en personas naturales que no pueden emitir comprobantes de venta, ¿sí? En esos casos se emiten las liquidaciones de venta. Es decir, como hablábamos el otro día con la compañera, ¿no? O sea, yo soy una persona natural, necesito cobrar un servicio que yo brinde, pero no tengo facturas. Normalmente ahí se suele emitir liquidaciones de compras, y estas liquidaciones de compras suelen manejarse también para el tema de caja chica, ¿no? El sustento aquí, ¿cuál es? ¿Cuál es? También el crédito tributario del IVA, ¿sí? Al emitir una liquidación, también me va a servir como costo y gasto para el impuesto a la renta, ¿sí? Y está en función o se emite en función de la transferencia de un bien, ¿no es cierto? O la prestación de un servicio. En este caso, la diferencia es que se retiene el 100% del IVA, ¿sí? En lo que es liquidación, ¿verdad? Y este porcentaje y el porcentaje que corresponda al impuesto a la renta, según el caso, ya sea bien o sea servicio, ya sea uno, sea dos, o de lo que nos diga la norma, ¿verdad? Ahora, ya expuesto lo que vimos, sí, hablábamos de las declaraciones. Aquí tengo un resumen de la declaración de IVA y de renta y de retenciones. Entonces, tenemos aquí los formularios que normalmente usan las sociedades, ¿verdad? Como acotación, chicos, y para hacer una sola y no, normalmente yo sí doy 5 a 10 minutos de descanso, pero si quieren los tomamos ahorita o les parece que salgamos 10 minutos antes de clase. ya una sola, creo yo, no sé. Ya Sí, que una sola. salgamos 10 minutos Una antes. sola. Listo, chicos. Normalmente sí hago receso porque sí cansa también. Entonces, 10 minutitos antes terminamos la clase, ¿ya? Entonces, ahora, en la declaración mensual, ¿cuáles son los formularios que usamos? En el caso de IVA, usamos el 104 y el 104A, ¿sí? Em, También esta es mensual, ¿sí? Y también tenemos en sociedades diferenciadas los que son los agentes de retención y percepción. Ese está en el artículo 45. ¿Quién me ayuda, por favor, de la ley? Ayúdenme a buscar. De la ley de régimen tributario. ¿Qué ¿Encontraron? artículo era, profe? 45. Yo, profe, ¿le puedo leer? Claro que sí. Ya. Dice otras retenciones en la fuente. Toda persona jurídica, pública o privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos que constituyan rentas grabadas para quien los reciba, actuará como agente de retención del impuesto a la renta. El Servicio de Rentas Internas señalará periódicamente los porcentajes de retención que no podrán ser superiores al 10% del pago o crédito realizado. No procederá retención en la fuente en los pagos realizados ni al patrimonio de propósito exclusivo utilizados para desarrollar procesos de titulación realizados al amparo de la Ley de Mercado de Valores. Los intereses y comisiones que se causen en las operaciones de crédito entre las instituciones del
Sistema financiero estarán sujetos a la retención en la fuente del 1%. El banco que pague o acredite los rendimientos financieros actuará como agente de retención y depositará mensualmente los valores recaudados. Ya, entonces aquí tenemos quiénes son normalmente los agentes de retención, ¿no es cierto? Personas jurídicas, públicas o privadas. ¿Qué más dice? Sociedades o empresas, ¿no es cierto? Y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Déjenme ver si es que tengo por aquí. Justo yo estuve revisando, ¿sí? En la página del SRI. Déjenme ver, aquí no es, en la página del SRI tenía un extracto de agentes de retención, denme un minutito, les busco. Y ahí decían, ¿a quiénes consideran agentes de retención? Denme un minutito. Ya, aquí tenemos en yo digo, siempre me voy al conocido Google y este me da enlace a las páginas importantes. Entonces, dentro de los agentes de retención, aquí tenemos todos los parámetros y aquí dice la calificación, ¿no es cierto? Para la calificación de agentes de retención, el SRI considera, entre otros, los siguientes parámetros. Dice, de los dos últimos ejercicios fiscales, que se encuentren obligados a llevar contabilidad, que presenten un perfil positivo de cumplimiento de obligaciones tributarias y deberes formales, ¿no es cierto? ¿Qué más dice aquí? Que no registren deudas tributarias en firmes relacionadas con retención de impuestos. Dice, la relación de su impuesto a la renta causado y el total de sus ingresos no represente una carga tributaria menor respecto a la de su sector económico, que no hubiese sido calificado por la administración tributaria como una empresa fantasma o con transacciones inexistentes, ¿sí? Y otros establecidos por la propia administración tributaria por su naturaleza, que permitan un control tributario, ¿no es cierto? Y también aquí, bueno, aquí ya nos dice a quienes le consideran como contribuyentes especiales, ¿sí? Entonces, igual tenemos aquí que para la aplicación, dice en el título 6 del reglamento de la LORTI, sí, habla de los agentes de retención y de los contribuyentes especiales. Eso como para que le vayan anotando, chicos, ¿se acuerdan que íbamos a poner las referencias de los artículos? ¿Sí? Entonces, si vamos a la base legal, aquí tenemos la base legal y tenemos aquí las resoluciones, ¿no? Déjenme ver, yo tengo aquí una resolución, que esta es la última. Ya. Entonces aquí hablaba de expedir las normas para la calificación, presentación de declaraciones de impuestos de los agentes de retención y contribuyentes especiales, ¿sí? Aquí hablaba, artículo 1 hablaba de la calificación de los agentes de retención y contribuyentes especiales, ¿sí? Y decía, el SRI, de conformidad a la competencia legalmente establecida, podrá realizar en cualquier tiempo la designación de agentes de retención y contribuyentes especiales. ¿De acuerdo a qué? Ustedes ya saben lo que ahorita les dije. ¿Sí? ¿Qué pautas considera el SRI? Las que acabamos de mencionar. Realmente aquí no hay pierde, ¿sí? O sea, el SRI no es que ustedes dicen, a mí sí me va a poner, a mí no. O sea, los factores que determina, que usa para calificar son los que les acabé de leer y simplemente si es que somos o no agentes de retención, pues va a salir en listas, simplemente. Eso nada más. Pero como para que sepan qué parámetros usan para la calificación. Esta es una última resolución donde indica esto, agentes de retención a través de resolución de carácter general que tendrá efecto en la fecha dispuesta en la misma y cuando se determina mediante acto administrativo debidamente motivado, el cual tendrá efecto desde el primer día del mes siguiente a la fecha de notificación de la resolución. Es decir, si a ustedes les llega, la declaración de retenciones es mensual. Si a ustedes les llega un correo y les dicen que están obligados o que a partir de la fecha han sido calificados como agentes de retención, tienen o no que declarar el siguiente mes. ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Desde cuándo empiezan a declarar? Hoy, 16 de mayo, le llega el mail y le dice que ha sido calificado como agente de retención. Desde el mes, en este caso, de mayo. Desde el siguiente ejercicio fiscal sería, ¿no?
No, es mensual y no sería mayo, sería De junio. abril. O sea, claro, se declara en mayo, en abril, en junio lo de mayo. Ya, pero entonces no sería junio, sería julio. Porque ¿qué dice aquí? Dice el cual tendrá efecto desde el primer día del mes siguiente a la fecha de la notificación. Si hoy 16 de mayo le notifican, entonces O sea, usted, hago en julio porque toca lo de junio. correcto, Si tocaría mayo, hiciera en junio. Pero como toca lo de junio, hago el siguiente mes que es julio. correcto. Ah, ya. ¿Cuándo usted es agente de retención? Hoy 16 le notifican. ¿Cuándo es agente? Desde junio. Entonces, desde junio usted empieza a realizar las retenciones en compras, ¿no es cierto? Y de ahí declara en julio, pero desde el día siguiente, desde el primer día hábil del mes siguiente. Es decir, le notificaron hoy 16 de mayo, usted empieza a retener en junio. Y en julio hace la declaración. En este caso, respondiendo a su comentario, Hans, no es anual. Las declaraciones, las retenciones se declaran de manera mensual. Y eso les explico acá más abajo. Entonces, continuando con el tema del IVA, teníamos el formulario 104, ¿no es cierto? Aquí la declaración es mensual, ¿sí? Vamos a tener el agente de retención y el agente de percepción, ¿sí? E incluso vamos a tener que declarar el IVA sin importar que haya periodos en los que no se hayan reportado ni compras ni ventas, ¿verdad? O se hayan generado retenciones. Ustedes saben que el SRI no perdona, ¿no? En personas naturales tiene una multa de $30, ¿sí? Y en general la sanción va desde 30 hasta $500 por la falta de declaración. Y eso en función si es voluntaria su declaración y es tardía o si no, si es que ya le notificaron, va variando, ¿no? Si le notificaron que tiene una obligación pendiente y no cumple, pues la sanción puede ir subiendo, ¿no? De acuerdo a lo que ellos consideren. Como ejemplo, y les pongo un mal ejemplo que no deben seguir, chicos. En mi caso, me olvidé de hacer los gastos personales del año pasado. Muy honestamente, no me había dado cuenta, ¿sí? Y me multaron con $60. ¿De dónde sacaron el valor? Vaya yo a saber. Porque ellos tienen desde 30 hasta $500 para notificar. Y el SRI estos 2 últimos años está sacando todos los gastos, ¿sí? Si ustedes tienen RUG o tienen gastos personales, por ejemplo, hace 2 años el SRI comenzó a sacar los gastos personales desde el 2016, ¿sí? Entonces, hace 2 años estamos hablando del 2020-21. Y en el 2021 le están sacando ya los gastos personales del 16, 17, 18, 19, ¿sí? Hay un tema ahí, ¿sí? Pasados 7 años, la obligación se extingue, ¿no? Eso por un lado. En cuanto al impuesto a la renta, ¿sí? Usamos el formulario 101, este sí es anual, la declaración es anual, como ustedes saben, para sociedades, y usamos el 115 para la declaración del anticipo del impuesto a la renta, ¿sí? Cuando usamos el 102 es para personas naturales obligadas a llevar contabilidad, ¿sí? Y en este caso, de igual manera, ¿qué declaramos en este formulario? Como yo les decía hace un rato, este es un resumen de la situación financiera del estado de resultados y aquí sí hay una conciliación tributaria, ¿no es cierto? Que ya más adelante, a lo que hagamos la parte práctica, la vamos a ver, ¿sí? Pero no es lo mismo que declaramos en la super de compañías. O sea, la estructura no es la misma, porque obviamente los valores sí. Y en cuanto a retenciones, a lo que yo les decía, ¿sí? Las retenciones son la declaración de los agentes de retención, en este caso es mensual, se declara en el formulario 103, ¿sí? Y de igual manera, tenemos que hacer la declaración, sea que no hayamos retenido en un periodo algún valor, ¿no es cierto? Si la retención, no hicimos retención en este mes, quiere decir que no compramos, cosa que realmente no pasa porque cuando hablamos de una sociedad tiene actividad a diario, entonces siempre va a haber una facturación o una retención, entonces tenemos que hacer la declaración de manera mensual.
Recuerden que cuando emitimos retenciones o los agentes que están obligados a generar retenciones tienen que llevar ya un registro. En sociedades ya llevamos un registro contable y en el caso de retenciones tenemos que llevar un registro cronológico. ¿Sí? Y ya saben que todo está ahorita autorizado y es de manera electrónica, ¿no? La emisión de tanto de facturas, notas de crédito como de retenciones. Aquí tienen un cuadro informativo. Sí, en este cuadro informativo, yo les puse los plazos, ¿no? Como para que sepan, sí, en el caso de impuesto a rentas, personas naturales obligadas a llevar contabilidad, la declaración es marzo, tenemos de acuerdo al número de dígito, de acuerdo al número de dígito, en sociedades también tenemos el 101, este es en abril, ¿sí? Y en el caso de anticipos del impuesto a la renta, está en el formulario 115 la declaración. La primera cuota la hacemos en julio, el 50%, y el resto lo hacemos en septiembre, ¿no es cierto? De igual manera, los otros formularios, el 103, que es el de retenciones, y el 105, que es de IC, que realmente es para las empresas que se dedican a hacer productos que tienen. Por ejemplo, ¿cuál es un producto el que graba IC? ¿Qué empresas grabarán esto? El ICE, profe, El ICE, las el impuesto empresas a de los consumos, el impuesto a las, los consumos especiales. las Pues, empresas de telecomunicaciones. ya, esa es una, ¿no es cierto? Las embotelladoras de plástico. ¿Hay impuestos sobre las botellas de plástico? Sí me parece, ¿no es cierto? El tabaco. El tabaco, ¿verdad? Entonces son las empresas productoras, ¿sí? Que a lo que hacen su facturación, graban su impuesto, ¿no es cierto? Entonces tienen que declarar esto en el formulario 105. Este también es mensual, ¿sí? Entonces te figura como el IVA, ¿no es cierto? La declaración mensual de acuerdo a las mismas fechas por el número del dígito. Y el 104 que acabamos de decirles. Ya. Ya, en cuanto a anexos, y les decía acá, tenemos varios, sí voy a explicarles a qué hacen referencia, ¿sí? Dentro de los anexos, y tenemos un capítulo en el que vamos a ir viendo los anexos, ¿no? Entonces, por eso les voy a explicar un poquito de manera breve, nada más para que ustedes lo sepan. El anexo transaccional, el ATS, ¿no es cierto? ¿Qué es el ATS? Este nos ayuda a presentar la información mensual relativa a las compras y relativa a las adquisiciones de la empresa. ¿Ya? Aquí es un resumen de las ventas, un resumen de los ingresos, un resumen en el caso de ser exportador, de las exportaciones, y es un resumen o un detalle de los comprobantes que tenemos, de los que están emitidos, de los que están en estado anulados y de las retenciones. Sí, el ATS se puede cargar a través de cualquier programa contable, ¿sí? O en el caso, el SRI siempre da sus plataformas, por ejemplo, nos da el DIM, ¿no es cierto? Y eso sí les iba a pedir, chicos, que se descarguen el DIM para la siguiente clase. Por favor, a ver si empezamos a hacer un ejercicio ahí. Y, Elsa, usted es auxiliar contable, ¿no es cierto? ¿O usted trabaja en el departamento contable? Sí, sí. Ya, ¿qué programa usan ustedes? ¿O cómo registran los? Nosotros tenemos un programa que se llama Sigame y ¿Cuál? otro que Sigame y otro que se llama Saga. Ya. Y este me imagino que exporta todo este anexo, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, la compañera que hace las retenciones, directamente al fin de mes saca un reporte, Ujú. cuadra nuestra información con lo que tenemos en contabilidad y si es que está bien, directamente le exporta y sale para enviar la información. ¿No es cierto? Y de ahí le sube, me imagino, el XML, le sube a la página Ajá. del SRI, ¿verdad? Sí. Entonces, lo mismo se hace con el ATS. Sí, muchas gracias, Elsa. ¿Alguien más que trabaje en el área netamente contable, chicos? ¿No? Chicos, ¿ninguno? ¿No?
profe. Bueno, yo no directamente en la parte contable, profe, sino obviamente en lo que es aquí Cuenca, ingreso yo las facturas y por ende se genera automáticamente la retención. Ah, ya, Entonces, de lo que sé es que, como dijo el cita también, el programa que nosotros utilizamos es el DMS, que ya. igual hace el proceso de sacar el reporte Ujú. y de ahí como que le ve los errores que se tiene en el momento de ingresar la factura, una nota de venta o cual fuera el caso. Entonces, una vez que ya está listo, sin errores, sin nada, retirado los documentos que no aplican para la declaración, entonces automáticamente se genera el archivo y se sube al SRI. Ah, ya, muy bien, ¿no es cierto? Entonces, así es. Hoy en día los programas contables nos ayudan un montón, ¿no es cierto? Y pues quien no tiene un programa contable, el SRI le suministra la plataforma, como les decía, tenemos el DIN. Para el tema de este caso, a mí me instalaron el Avago, bueno, para instalarme el Avago, ¿sí? Entonces, como para poder hacer ejercicios con ustedes y hacerlos en clase y revisarlos, pero sí, sí quisiera que ustedes se descarguen el DIN por el tema de hacer ejercicios, del llenado de los formularios y revisión. Descárguense el DIN formularios, eso lo pueden encontrar, lo pueden buscar, déjenme ver. Profe, el semestre anterior sí, Si tienen, sí nos descargamos porque sí hicimos una que otra prueba ahí. ¿qué nomás hicieron en el semestre anterior en el DIN? ¿Qué llenaron? El anexo de transaccional simplificado. El ATS. Ajá. Sí. Ya, ya. El ¿Y qué más llenaron? En relación de RD. dependencia, El heredero, ¿ya? mm, Ya, ¿y qué más? ¿Solo esos dos? Sí, sí, Ya, son esos dos. ya, entonces, ya, eso es parte de lo que estamos viendo ahora y que son obligaciones de las sociedades. Entonces, si es que tienen, chévere, ya descargado. Si es que los chicos que no tienen, por favor se descargan, ¿sí? Vamos a usar ese. Y dentro del DIN hay el DIN formularios, ¿no es cierto? Y la otra aplicación, aquí podemos descargarnos, podemos hacer el llenado, pues, ¿no? Del registro de las operaciones, de ventas, de ingresos, ¿sí? Y de ahí, posterior, descargamos el ATS, ¿verdad? El RD, como decía la compañera, este es en cambio el anexo de retenciones bajo relación en dependencia. Este, ¿qué tiene? ¿Qué registra? Este registra y reporta las retenciones que el empleador le retuvo al empleado, ¿verdad? El empleado que supera la base, como habíamos visto, de acuerdo a la tabla del impuesto a la renta, grava un valor o un impuesto que es proyectado por el empleador. Es por eso que en todas las empresas nos piden a febrero. ¿Qué nos piden a febrero las empresas? Que está relacionado con el RD. ¿Saben ustedes? Los gastos personales. Sí, el formulario. Nos piden un formulario chiquito de gastos personales, ¿sí? Déjenme ver. Creo que no tengo aquí. Es un anexo, donde es una proyección. Esa es la proyección de gastos personales. Déjenme ver si. Normalmente en mi empresa está anclado ya un sistema y yo solo le registro, ¿verdad? Y en cambio, en el resto de empresas le piden el formulario firmado, ¿sí? Instructivo, déjeme ver, aquí está creado formulario. Vamos a ver si tengo aquí un ejemplo. No. Bueno, es un Excel normalmente donde proyectamos los ingresos, proyectamos el aporte del IES, ¿sí? Y proyectamos los gastos personales. Ahora, no hay deducción de gastos personales, pero sí hay rebaja, ¿sí? Bueno, este no es un tema que vamos a extendernos aquí, pero sí quisiera que conozcan ustedes. Entonces, lo que hacemos es plasmar en ese formulario el resumen de nuestros ingresos, del aporte al IES, de los gastos personales y de la rebaja que realiza el empleador.
¿sí? Entonces, ¿cuál es la obligación del empleador a enero, febrero? Sí, tiene que hacer la declaración de lo que nos cobró, porque hizo una proyección del impuesto que nosotros debemos declarar. Entonces, ¿cuál es la contraparte y la responsabilidad? El 107 es el formulario de declaración. Este le podemos encontrar aquí. Verán, déjenme ver si me puedo ingresar. Ya, todos los que trabajen bajo dependencia pueden encontrar su formulario acá. Aquí dice, si ven, dice declaraciones, y aquí dice consultar el formulario 107 RD. Voy a ingresar a mi RUC. Ya, entonces aquí yo tengo los años, ¿no? Aquí yo tengo 2006, 2017, 2019 y tengo aquí el RD, que es un resumen, ¿verdad? Este si yo le imprimo, esto es lo que normalmente nos entregan las empresas, incluso impreso, y nos hacen firmar, porque es obligación de ellos. Entonces tenemos aquí el 107, que es el RD, ¿sí? Y aquí tenemos el valor del impuesto retenido al trabajador por el empleador, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto es lo que ellos declaran, ¿ya? Eso como ejemplo, chicos. Ya. Para continuar y simplemente termino esta guía, ¿sí? Para darlo por terminado, ¿sí? Entonces, tengo aquí la resolución, ¿sí? Ahorita no me la voy a descargar, pero sí les sugiero que tomen este número, se descarguen y van a tener la resolución donde indica el detalle de este anexo, ¿sí? También tenemos dentro de los anexos principales el APS, que es el anexo de accionistas, partícipes, socios y miembros de directorio y administradores, que es una declaración que hace la sociedad sobre la composición accionaria y socios y participantes que tiene la compañía, ¿sí? Que también está obligado a ser una sociedad. También, ¿qué más está obligado a hacer? El anexo de dividendos, ¿sí? Este permite a las personas jurídicas presentar los dividendos distribuidos por sociedades residentes en el país o establecidos en el Ecuador a favor de personas naturales u otras sociedades. Por ejemplo, cuando yo hago el estado de resultados, genero una utilidad. ¿Esa utilidad es un dividendo o no? ¿O cuándo se generan los dividendos? Empecemos por ahí. Sin miedo, no importa, coméntenme y yo les voy diciendo sí, no. ¿Cuándo se convierte en un dividendo? ¿No? ¿No sabemos? Les comento. El momento que hacen ustedes un estado de resultados, tenemos ingresos, menos gastos, menos costos, ¿no es cierto? De manera resumida, y tenemos utilidad. Esa utilidad pasa a ser un dividendo. El momento que yo le retiro todos los impuestos a esa utilidad, le retiro, ¿qué nomás le retiro, Hans? Cuando es una empresa, en un estado financiero tenemos la utilidad, ¿qué nomás le retiramos? Antes de impuestos tenemos la utilidad, ¿qué nomás le retiramos? Participación de trabajadores. Ya, ¿correcto? ¿Qué más? Mm, Impuesto a la renta, Pues a las rentas. Y ¿verdad? ahí, ¿Qué más le retiramos? Reservas, ¿no es cierto? Si es que tenemos reservas estatutarias de la empresa también. Y de ahí nos queda la utilidad líquida. Se convierte en dividendo cuando hacemos la división. O sea, perdón la redundancia. Se convierte en dividendo cuando vamos a hacer la participación a los socios. ¿Y qué pasa si yo decido retener la utilidad en un 40%? Tengo que restarle, ¿no es cierto? Esa utilidad, pongámosle un número, que la utilidad fue de $10,000. La política de la empresa, por ser nueva, es retener la utilidad
retener un 40% de la utilidad los 2 primeros años. Le estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? De los $10,000, el 40%, estamos hablando que es ¿cuánto? 4,000. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es restarle, ¿no es cierto? Y de esos 10,000 restamos la retención de utilidad, que va a ser utilidad retenida, y de ahí sí me genera el monto, que va a ser los dividendos. ¿Cómo vamos a determinar los dividendos? De acuerdo a la participación de cada socio, ¿no es cierto? Hablamos del número de, ¿se acuerdan que hablamos de un número de certificados emitidos, que son acciones? ¿Sí? Entonces, ahí determinaremos el valor nominal que tiene cada acción y de ahí, según la participación que tenga cada socio, se va a determinar el porcentaje de dividendo a repartir. Entonces, es dividendo cuando ya se encuentra la utilidad líquida, depurada, todo impuesto, y en el caso que les digo, que tengamos tal vez una política de retención de utilidades, ¿sí? O utilidades por repartir, liquidado todo eso se convierte en dividendo. Puede ser que este año simplemente los dividendos no se repartan y queden en un 100% como utilidades retenidas, utilidades por repartir. Así van a encontrar esa cuenta en el estado de resultados del siguiente año, ¿sí? Igual, el momento que repartimos los dividendos, ¿sí? También hay que hacer un anexo. ¿Sí? Entonces, como decimos aquí, estos dividendos pueden ser de personas nacionales, como no. ¿Qué pasa si yo vivo en el exterior? Digamos que usted se compra una acción en Coca-Cola. Hoy en día todos pueden meterse a la bolsa de valores y comprar una acción. ¿Les van o no a pagar sus dividendos? Sí. ¿La empresa es o no de aquí? No, no es de aquí. Pueden comprar en Coca-Cola, en BMI, en las empresas de software, en multinacionales. Simplemente es comprar un número de acciones y el dividendo se lo van a pagar, ¿no es cierto? Entonces, en este anexo se va a reportar eso a nivel de Ecuador, ¿no? Si yo pago ya sea a una persona natural de aquí, a una sociedad o a una persona extranjera. Y el OP, ¿sí? OPRE o OPR, ¿sí? Es el anexo de operaciones relacionadas, ¿sí? Este anexo es si nos vamos al artículo 58, tenemos el detalle, sí, este está en la ley de régimen tributario, tenemos un poco de explicación referente a las partes relacionadas, pero era lo que yo les decía hace un ratito, ¿no? Son entidades, sí, son empresas o sociedades que tienen, tienen participación de acciones, sí, en un país y no residen acá, o tienen actividades con una filial, ¿sí? Fuera del país y están constituidas acá. Entonces, es medio complejo el tema de partes relacionadas, incluso cuando hablamos de sociedades y hablamos de informes y hablamos de declaración de partes relacionadas, hay empresas tributarias que netamente se dedican a hacer esta parte de informes y esta declaración. Entonces, esto como para términos generales, ¿sí? Entonces, con esto, chicos, culminamos el tema de los anexos, ¿sí? De aquí nos va a quedar para la siguiente clase revisar la plataforma, ¿sí? De la Superintendencia de Compañías. Yo les voy a pedir, por favor, que se descarguen el DIN, ¿sí? Y les voy a mandar a investigar un poquito de impuesto a la renta asimismo, porque en la siguiente clase vamos a avanzar con la plataforma de la Superintendencia de Compañías, a revisar qué es, cómo se usa, y el tema del impuesto a la renta también vamos a avanzar ya. Entonces, son justo 9:50. No sé si tenemos alguna duda, chicos, o damos por terminada la clase de hoy. ¿Estamos bien? Sí, pero ¿Sí? Sí, ¿Ya? profe. Vamos avanzando. Vamos avanzando. Entonces, eso nada más, chicos. Solo descárguense lo que les había pedido. Y bueno, sí les cargo esta semana, sí les voy a cargar una pequeña tarea, también es de investigación y revisión, más para el momento que expongamos en clase podamos tener idea todos de lo que estamos conversando, ¿sí? Nada más de eso, chicos, una buena noche, les dejo descansar, gracias. gracias. Una buena Gracias, noche. profe. Gracias, Gracias. profe. Gracias, buena noche.